Buenos días, soy Marix Aranguren, dando continuidad a nuestro evento académico primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia tiene el gusto de presentar al doctor Lenar Mauricio Castro López, quien en esta oportunidad abordará la conferencia titulada Los recursos contra actos administrativos, con la seguridad que será un gran aporte para el conocimiento de esta temática para todos los participantes de esta nueva jornada. El doctor Lenar Mauricio Castro López es abogado especialista en contratación estatal, magíster en Derecho, diplomado en Pedagogía en Docencia Superior, docente universitario, litigante y asesor jurídico. Autor de las obras jurídicas, notarías, aspectos administrativos, contables y legales y tipificación, valoración y asignación de los riesgos en la contratación estatal. Bienvenidos. Felicito a la audiencia y al público que nos acompañan a esta hora. Agradezco a la editorial Ledger, a la Universidad Uniacadémica por la invitación al primer ciclo internacional de conferencias jurídicas virtuales, bajo el lema Disertar en Derecho, conferencia que será presentada en países como Colombia, España, Argentina, México, Chile, Perú y Ecuador. Aprovecho este espacio para dedicar esta conferencia a los estudiantes del derecho, a los profesores del derecho y a mis exalumnos y abogados en general. Mi nombre es Lenar Mauricio Castro López, de profesión abogado y especialista en contratación estatal en la Universidad Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Bucaramanga, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, conciliador en Derecho y Equidad de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, auditor integral en NTCGP 1000 2004 y MESI 1000 2005, certificado por el CONTES de Bogotá. Técnico jurídico en investigación criminal de CIDE en Bucaramanga. Diplomado en Pedagogía en Docencia Superior de la Universidad Santo Tomás. Docente universitario y columnista de artículos sociales, políticos y legales en periódicos y revistas a nivel nacional. Actualmente gerente del Bufete de Empresarios en Derecho, litigante, asesor jurídico de la Contraloría General de la República, es defensor público del Programa Administrativo de Bogotá, asesor de la Superintendencia Nacional de Salud en el Grupo de Tutelas, secretario general de la Notaría 27 del Círculo de Bogotá, asesor jurídico de TESA, asesor y consultor de Ecopetrol, asesor jurídico de la Sociedad Fundiciones Blanco S.A., defensor público de la Defensoría del Pueblo Regional de Santander, abogado de oficio de la Alcaldía de Florida Blanca, auxiliar jurídico del IMPED, Dirección Regional Oriente, autor de las obras jurídicas Notarías, Aspectos Administrativos, Contables y Legales. Otra obra jurídica, Tipificación, Valoración y Asignación de los riesgos en la contratación estatal. Dejo a su disposición mi contacto y mi correo electrónico. Voy a compartir con ustedes algunas de las ideas más importantes e innovadoras de los recursos contra los actos administrativos de conformidad con la Ley 1437 del año 2011, que es nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Como tema innovador que ha traído la Ley 1437 del año 2011, tenemos los términos y requisitos de los recursos contra los actos administrativos, la opción de crear grupos especializados para preparar la decisión de los recursos. Se mantiene el esquema clásico del silencio administrativo positivo. De acuerdo con la definición del derecho de petición contemplado en el artículo 13 de la Ley 1437 del año 2011, el cual fue sustituido mediante el artículo primero de la Ley 1755, reza lo siguiente: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades,
en los términos señalados en este código por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer los recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. Es así que los recursos hacen parte de este derecho, de manera que su presentación, trámite y decisión poseen las garantías propias de este derecho fundamental. Ya entrando en materia referente a los recursos, en el artículo 74 de la Ley 1437 del 2011 se establece textualmente lo siguiente: recurso contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos. Primero, el de reposición, ante quienes pidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. Segundo, el de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de las entidades descentralizadas, ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos de nivel territorial. Tercero, el de queja, cuando se rechace el de apelación. El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior y el funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. De este recurso se podrá hacer uso dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión. Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la revisión del expediente y decidirá lo que sea del caso. A manera de comentario, el recurso de reposición. En la definición de este recurso, el nuevo estatuto mantiene la regulación del artículo 50 del código que se deroga. En tanto, estatuye que procede ante el mismo funcionario que profirió la resolución recurrida. Este recurso pretende que se reforme el acto administrativo para aclararlo, modificarlo o adicionarlo, o para que sea revocado, lo que implica que la administración adopte la decisión contraria a la recurrida. El recurso de apelación. Este busca que el superior del funcionario que adoptó la decisión la revise para que la reforme o revoque. La ley determina que el superior puede ser el administrativo, para englobar todo tipo de jerarquía, o el funcional, englobando con este término aquellos organismos que no pertenecen a la misma entidad que profirió el acto, pero que tienen como función la de definir el recurso de apelación contra ciertas decisiones de otras autoridades. A manera de ejemplo, puedo citar la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para desatar los recursos contra los actos que resuelven los reclamos contra estas empresas que por ellas son vigiladas. El recurso de queja. Como es bien sabido, la finalidad del recurso de queja es la de obtener el de apelación que fue indebidamente negado
por la autoridad correspondiente. Se trata de un recurso que se interpone para que conceda otro recurso. Se tramita a manera de incidente, de suerte que la solicitud se presenta por escrito ante el superior jerárquico o funcional, es decir, quien debía conocer el recurso negado, y a la petición deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. El plazo para interponer es de 5 días, contados a partir de la notificación de la decisión que negó la apelación, la cual tiene carácter de acto definitivo, pues hace imposible continuar con la actuación administrativa. Para decidir, el superior deberá pedir inmediatamente el envío del expediente administrativo respectivo y resolverá lo que sea del caso. El artículo 75 de la Ley 1437 del año 2011 indica textualmente: no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios o de ejecución, excepto en los casos previstos en la norma expresa. Como comentario, los recursos contra los actos administrativos generales y contra aquellos que se puedan calificar como de trámite o preparatorios y de ejecución, salvo norma expresa en contrario, prohibiciones que se procede a comentar, luego de expresar, como en otras oportunidades, que de estas anotaciones no es posible abarcar materias tan amplias como la del acto administrativo o la noción del acto general. En relación con la inexistencia de recursos administrativos contra los actos de contenido general, es claro que por sus efectos reglamentarios no es posible que se presenten recursos, pues frente a estos se abren las posibilidades propias del control ciudadano de dos maneras. La primera, mediante el derecho de petición, solicitando que se modifique el reglamento correspondiente, bien por razones de conveniencia pública, bien por razones de legalidad, petición que debe ser respondida según las reglas generales de este estatuto. Y la segunda, presentando demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en la que se pretende la anulación del acto por ser contrario a las normas en que debería fundarse. El artículo 76 de la Ley 1437 del año 2011 establece la oportunidad y la presentación de los recursos. Y reza: los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en el que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiera recibirlos, podrá presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación podrá interponerse directamente o como subsidiario del de reposición, y cuando se proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. A manera de comentario, se establece que el término para interponer los recursos, la manera como se presentan y la necesidad de hacerlo para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, la oportunidad para presentarlos está compuesta de dos aspectos: el del término que tienen los interesados para entregar los recursos y el de la forma como se cuentan ese plazo. En cuanto al término, el artículo 76 ordena que sea de 10 días, término que amplía un poco el que traía el anterior estatuto, es decir, el Código de 1984.
En relación con la forma como se han de contarse estos días, es oportuno hacer las siguientes precisiones. Si la notificación tiene lugar verbalmente en estrados de conformidad con el numeral segundo del artículo 67, los recursos se podrán interponer en la misma diligencia o dentro de los 10 días siguientes a partir de la notificación. Se pueden interponer en la misma diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella. Si se notifica por aviso, los 10 días se cuentan a partir del día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar del destino, según las voces del artículo 69. Cuando se notifica electrónicamente, el término se cuenta a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, esto es, aquella en que reciba el mensaje de datos de conformidad con el inciso tercero del artículo 56 del Código. Asimismo, se dará aplicación al numeral segundo del artículo 62 en los casos en que fallen los medios electrónicos y esté de por medio el vencimiento del término para interponer algún recurso. Y según el mismo, existe un plazo adicional de 3 días, siempre y cuando se cumplan las estrictas condiciones de esta norma. Se remitimos a comentarios sobre los hechos de este en particular. Si la notificación se publica porque se desconocen las señas del directamente afectado, se contará el plazo al finalizar el día siguiente al del retiro del aviso de la página electrónica y de un lugar visible de la entidad. De acuerdo con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 69, esta misma regla debe aplicarse para las publicaciones del artículo 73. Se trata de días hábiles, de conformidad con el artículo 62 del Código de Régimen Municipal. Hay que entender que cuando los recursos se presenten a través de mensajes de datos y fueren recibidos antes de las 12 de la noche, se entienden presentados en tiempo de conformidad con el numeral primero del artículo 5 y del artículo 54 de este Código. Frente a los actos presuntos, consecuencia del silencio administrativo negativo, se entiende que no hay término, pues el interesado tiene la opción de interponerlo o de esperar el tiempo que considere prudente antes de presentar cualquier recurso. En cuanto a la manera de presentar los recursos, tenemos en primer lugar que el artículo que se comenta ordena que se haga ante el mismo funcionario que dictó el acto, salvo que se trate del recurso de queja, pues de acuerdo con el precepto anterior se debe presentar ante el superior. Además, se reitera la norma del artículo 23 que establece las funciones del Ministerio Público para recibir los recursos cuando el encargado no quisiera recibirlos. El tercer inciso del artículo 76 reitera la disposición que traía el Código de 1984, en el sentido de permitir el recurso de apelación se presente directamente, esto es sin necesidad de intentar previamente el de reposición, o también como subsidiario de este, de manera que primero se decidirá la reposición y si fuere desfavorable al recurrente se abriría el recurso de alzada sin necesidad de interponerlo o ratificarlo. El último punto regulado por este artículo tiene que ver con el llamado requisito de procedibilidad de las demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, consagrada en el artículo 161, numeral segundo, el cual es necesario haber ejercido los recursos que de acuerdo con la ley fueron obligatorios contra los actos administrativos de contenido particular demandados. Entonces, según la parte final del Canon 76, es obligatorio el de apelación y son facultativos los de reposición y de queja. De modo que antes de accionar ante la jurisdicción es necesario interponer la respectiva alzada. El artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 establece los requisitos. Por regla general, los recursos se interpondrán por escrito
que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente podrá presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir además los siguientes requisitos. Primero, interponerse dentro del plazo legal por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretenden hacer valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. Solo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de 2 meses. Si no hay ratificación, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del recurso, el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber. Ha de comentarse que es ausencia de regulación de los recursos cuando se presentan y se sustentan de manera verbal en aquellos casos en que los actos administrativos se pronuncian en audiencias y se notifican en estrados. En este caso, el acta de la audiencia se deberá dejar constancia de la interposición del recurso, las razones en que se fundan, las pruebas y demás. Entonces, si se presentó una reposición, deberá decidirse en audiencia, bien en la misma o en otra señalada al efecto. Pero si se planteó una apelación, deberá ser tramitada y decidida por escrito de acuerdo con las reglas de este capítulo. En cuanto a los requisitos formales de los recursos, a más del escrito, incluyendo los mensajes de datos como equivalentes a la escritura en papel, es oportuno hacer unas anotaciones. El artículo 24 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el 36 de la Ley 962 del 2005, dispuso en su primer inciso la firma de particulares impuestas en documentos privados que deben obrar en trámites ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas se presumirán que son de la persona respecto de la cual se firma correspondiente. Tal presunción se desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma la tacha de falsa o si mediante métodos tecnológicos debidamente probados se determina la falsedad de la misma. En consecuencia, no es necesario que quien presente el recurso haya sido reconocido en el procedimiento o actuación, pues su firma se presume auténtica. Este artículo modifica en lo pertinente el inciso primero de la norma que se comenta, por lo cual no requiere de la presentación personal o autenticación de la firma para presentar el recurso. El recurso debe suscribirlo el interesado, su representante en los casos en que no pueda actuar directamente o su apoderado debidamente constituido. Debe presentarse aquel en tiempo, de acuerdo con lo comentado en el artículo anterior, es decir, dentro de los 10 días que establece la norma. Ha de sustentarse tanto en los elementos de hecho como de derecho, expresando además la finalidad del recurso, esto es, que se aclare, que se modifique, que se adicione o se revoque la decisión. Si existen las pruebas, este tema se
comentará al hablar en el artículo 79. Es preciso consignar la identificación y señales de recurrente, incluyendo la dirección electrónica, de acuerdo con lo expuesto al comentar el artículo 54. Cuando se recurra parcialmente a un acto administrativo que impone la obligación de pagar una suma de dinero y por lo mismo se acepte una parte de la obligación, no es necesario acreditar haber pagado esa parte, aunque la ley faculta para hacerlo si se tiene a bien. Se privilegia en este caso el derecho de defensa frente al cumplimiento de la parte de la obligación que se acepta, pues puede suceder que el recurrente no tenga el dinero para pagar lo reconocido y en el efecto de este hecho no puede ser impedirle discutir la legalidad de otra parte. En ese sentido, se modifica el actual artículo 52 del Código de 1984. Por último, el artículo regula la actuación de los abogados en dos aspectos. El primero, restringiendo el mandato a los abogados en ejercicio, la cual debe entenderse con dos excepciones. La hipótesis del artículo 71 y en el caso de los apoderados generales, quienes en ausencia de su mandante deben proceder a representarlo, no aceptar esta clase de mandato podría dar lugar a desconocer el derecho de defensa. En casos en los que comúnmente se utiliza la figura para las personas de edad avanzada, para quienes viven fuera del país y en otros muchos eventos. En relación con el tema de los poderes, el artículo 34 del Decreto Ley 19 de 2012 expresa actuación en sede administrativa, excepto cuando se trate de la interposición de recursos. En ninguna otra actuación o trámite administrativo se requerirá actuar mediante abogado. Norma de difícil comprensión. Fue dictada por el Gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias tendientes a suprimir o reformar regulaciones de procedimientos, trámites necesarios existentes en la actuación pública. El artículo 78 de la Ley 1437 del 2011 establece el rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. A modo de comentario, el rechazo por parte de la autoridad correspondiente del recurso presentado cuando sea extemporáneo, carezca de sustentación o del nombre y demás información obligatoria de quien lo interpone. Cuando el recurso interpuesto fue el de apelación, se abre la posibilidad de interponer el de queja, cuya presentación no es necesaria para poder acudir en demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa. El artículo 79 de la Ley 1437 del 2011 establece el trámite de los recursos y prueba. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición, de apelación, deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a los demás por el término de 5 días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 30 días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez sin que con la prórroga el término exceda de 30 días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. A modo de comentario,
la presentación de los recursos interrumpe los efectos de la decisión, de manera que no puede ser ejecutada ni siquiera en el caso en el que el recurrente reconozca parcialmente la obligación dineraria. No existe el acto parcialmente firme o con efectos parciales. Se mantiene en esta norma la tradición legislativa en la materia. Es posible que a la Administración decrete pruebas de oficio o que el recurrente aporte y pida pruebas para sustentar cualquiera de los recursos ante la misma autoridad, suprimiendo la prohibición del anterior código que no permitía pedir o adjuntar pruebas en la reposición. La solicitud de pruebas da lugar a un acto de trámite que debe contener a. el decreto de las mismas, b. el término para su práctica o recepción, que no podrá ser mayor de 30 días, salvo que deban recibirse en el extranjero, lo que permite aumentarlo en otro tanto. Ordena la ley que en este acto deberá indicarse el día en que vence el periodo probatorio. Y c. el traslado de las aportadas por el recurrente a las demás partes de la actuación por un término de 5 días. Si no hubieren pruebas, los recursos se resolverán de plano, esto es, sin ningún otro trámite, y la decisión se adoptará teniendo en cuenta lo expuesto en ellos y lo que conste en el expediente. El artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 establece la decisión de los recursos. Vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. A modo de comentario, los recursos presentados deben decidirse de plano una vez finalizado el periodo probatorio, según el artículo 80, que reproduce lo expuesto en la norma anterior. Esta decisión deberá ser motivada y resolver todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas, bien con la solicitud inicial o con los recursos. La última frase del artículo cambia la redacción que traía el artículo 59 del Código de 1984, el cual refería a todas cuestiones que hayan sido planteadas, otorgando una competencia más amplia para el funcionario que debía decidirlos, pues no lo limitaba exclusivamente a las peticiones formuladas. El artículo 81 de la Ley 1437 de 2011 establece el desistimiento. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo. A modo de comentario, el desistimiento de los recursos deja firme la decisión recurrida, advirtiendo que si se trata de la reposición o la queja, puede acudirse a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero si se trata de la apelación, se cierra esta posibilidad, pues el numeral segundo del artículo 161 exige que la apelación se hubiera ejercido y se hubiera decidido. El artículo 82 de la Ley 1437 de 2011 establece los grupos especializados para preparar la decisión de los recursos. Es un tema innovador. La autoridad podrá crear en su organización grupos especializados para elaborar los proyectos de decisión de los recursos de reposición y apelación. En modo de comentario, uno de los argumentos expuestos por quienes proponían la supresión de los recursos ante la misma administración consistía en que en principio jerárquico llevaba a que al decidir las peticiones los funcionarios inferiores tuvieran siempre en cuenta el concepto de los superiores, tornando inoficiosos los recursos, como una forma de generar autonomía en los funcionarios que proyectan las respuestas a los recursos. El nuevo estatuto en el artículo 82 prevé que en las plantas globales de los organismos y entidades administrativas se creen unos grupos
especializados cuya función sea la de proyectar los actos administrativos que resuelvan los recursos, los cuales serán entregados a los funcionarios competentes para decidir. Como referencia bibliográfica tenemos a Mora Caicedo Esteban, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Uniacademia Leyer, Ley 1437 de 2011, año 2019. Gómez Sierra Francisco, Constitución Política de Colombia, editorial Uniacademia Leyer, año 2018. Arboleda Perdomo, Enrique José, Comentarios al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, segunda edición actualizada, editorial Legis, año 2011. Muchas gracias a todos por el tiempo dedicado a esta conferencia. Dios me los bendiga.